Bien, hoy me siento un poco acompañado, los tengo ahí a Gonzalo y a Juan José ahí, viéndome. Bueno, chicos, bueno, Juan se animó muy bien. Estos temas ¿Cómo que... anda, profe? Bien, todo bien. Hoy tengo a Ariana también, o sea, son los mismos clientes de la clase pasada, la misma gente que se anima, pero muy bien, muchas gracias. Chicos, les decía, de la misma manera que les dije el tema que estuvimos charlando la clase pasada, tanto este como los que siguen, van a ver que son temas que los vamos a abordar de manera bastante descriptiva. Tendríamos para hablar pero mucho sobre cada uno de estos temas. El objetivo es que cada una de las temáticas que nosotros vamos recorriendo ahora nos sirva para ubicarnos en los distintos puntos que puede haber en las instalaciones sobre los equipos que nosotros podemos estar utilizando. ¿Mm? Más o menos como para tener una idea de qué es lo que se utiliza. Todo esto les va a ser bastante útil para cuando aborden el próximo año la materia de instalaciones industriales y tengan que desarrollar un proyecto de fuerza motriz y de iluminación. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a estar comentando ahora de manera bastante rápida, y ustedes el año que viene quizás tengan que buscar y hacer algún tipo de elección y de selección de estos equipamientos. Entonces, hoy vamos a ver desde la parte, si bien se quiere, más macro, desde lo que es la configuración propiamente de una red. En la clase que viene vamos a ver específicamente aparamentas que se utilizan en estas redes, diferenciando lo que es protección, lo que es maniobra, y vamos a hablar de tableros y celdas, que son los lugares donde vamos a colocar este equipamiento. Y después nos va a estar quedando la última clase, que tiene que ver con conceptos generales y métodos de cálculo de instalaciones de iluminación. Nosotros, la clase pasada, algo de todo esto estuvimos comentando y viendo, que era cuando nosotros estábamos hablando de los distintos actores que participan en este mercado, en este negocio de la energía eléctrica. Uno de los actores que nosotros mencionamos, que es parte del MEM, son los generadores, son quienes producen esa energía eléctrica, que luego, a través de la modificación de los parámetros de tensión y corriente, nosotros ya vimos por qué necesitábamos modificar, para transportar la energía, necesitábamos modificar estos parámetros, a través de las redes de transporte en el nivel de alta tensión o en los niveles ya de extra alta tensión y en los niveles de alta tensión, es decir, en 500 kilovolts o en 132.000 kilovolts. Nosotros esa energía la transportamos desde los centros de generación hasta los lugares de consumo. Después hacemos los transportes regionales, después se hace la distribución. En esta distribución ya vamos a encontrarnos con los distribuidores, que son otros actores. Teníamos los generadores, los transportistas, los distribuidores, y por último, los usuarios. Digamos. Es toda la cadena de quienes participan en este mercado. Hoy nosotros vamos a estar viendo un poquito qué es una estación transformadora, cuáles son los elementos que intervienen en una estación transformadora, básicamente. Vamos a hablar de una subestación transformadora, que ya es operada a nivel de distribución. Vamos a hablar de los tipos de configuraciones de redes. Y, como les decía, la próxima clase ya vamos a hablar específicamente sobre la paramenta que vamos a tener en cada uno de estos lugares. Las estaciones transformadoras principales son estas que yo recién les mencionaba, que nos vamos a encontrar, que son los puntos de vinculación que hay entre el transporte a nivel nacional, en el nivel de 500 kilovolts, con los centros regionales. Podríamos decir que básicamente
por región o por provincia, vamos a encontrar puntos de vinculación entre el sistema nacional, que es de 500 kV, y los sistemas provinciales. Por ejemplo, acá en Córdoba nosotros tenemos a la empresa provincial que opera toda su red de transporte a nivel provincial en 132.000 volts. Entonces, estas estaciones, estos puntos de intercambio son los nodos de vinculación con el sistema nacional. En nuestra provincia tenemos 3 de estos nodos. Hay uno cerca de la ciudad de Almafuerte, otro cerca acá de Malvinas Argentinas, y un tercero cerca de la localidad de Arroyo Cabral, allá cerca de Villa María. Es decir, nosotros tenemos tres puntos de interconexión con el sistema nacional por donde nos vamos a estar vinculando y vamos a estar o comprando energía, o sea, haciendo ingresar energía del sistema nacional a la provincia, o bien exportando energía, es decir, desde el nodo provincial hacia el nodo nacional. Básicamente nosotros somos un nodo importador. A nuestra provincia no le sobra energía de la que produce, es decir, que necesita tomar energía del sistema nacional. Si bien tiene generación propia, esa no es suficiente para cubrir toda la demanda que hay en nuestra provincia. Lamentablemente, las 2 centrales de mayor potencia que están ubicadas, instaladas en la provincia, son centrales que no están vinculadas al sistema provincial, sino que están vinculadas al sistema nacional. Son la central nuclear de Embalse y la de Cerro Pelado. Esas 2 centrales, la energía que produzcan, en caso de que ingrese a la provincia, tiene que ingresar por estos nodos de conexión. En estas estaciones nosotros nos vamos a encontrar con equipos de medición, equipos de protección, equipos de transformación, y va a estar modificando, como recién les decía, esos valores de tensión y de corriente que se utilizan para el transporte de la energía, los vamos a estar modificando a valores para transportarlos a niveles regionales. Esto que tienen acá a continuación es un esquema unifilar de lo que es una estación transformadora. Es un esquema muy simple de una estación transformadora principal, donde tenemos las barras, desde donde se alimenta la estación. Ya vamos a ver la clase que viene, cada uno de estos elementos que tienen acá indicado con el número 2, con el número 3. Los que tienen indicado con el número 2 son seccionadores, son equipamientos que se utilizan especialmente para hacer maniobras y tienen que ver con seguridad. El 3 son interruptores ya obviamente del nivel de tensión que corresponda. No son, si bien los principios que tienen son muy similares a los cuando nosotros estudiamos lo que era un interruptor, en este caso van a ver, cuando los analicemos la próxima clase, que tiene unas particularidades bastante distintas con respecto a los que nosotros vimos. Esto que tienen acá representado como 4 es un transformador. Fíjense que el esquema, o la representación que tiene de este transformador, no es la normal. Normalmente nosotros tenemos 2 círculos solamente, que nos representan primario y secundario. Acá tenemos, en este caso, un transformador donde tiene un primario, un secundario y un terciario. Es decir, que tiene la posibilidad de tener 2 tensiones distintas de salida. Esto es bastante común en las estaciones transformadoras principales, que los transformadores vengan equipados con un terciario. Entonces nos da la posibilidad de salir con un otro nivel, aparte del nivel secundario, por ejemplo en 66.000 volts, salir con otro nivel de tensión terciario. Normalmente no es lo más común esto que tienen acá en este ejemplo de 20 kV. Normalmente las tensiones que puede salir en el terciario pueden ser, lo más común es 33.000 volts, y si no 13.200 volts. Esas son las tensiones más comunes. Bueno, después tienen, una vez que sale de cada uno de esos, del secundario y del terciario, se alimentan a distintas salidas, que bueno, podemos encontrar sistemas de puesta a tierra, podemos encontrar otros interruptores, otros seccionadores, y bueno, después las líneas que van a estar alimentando. En general, siempre estos sistemas tienen su propia medición, mediciones de tensiones, como está indicado en este caso, y podemos llegar a encontrar algún tipo también de medición de
corriente, siempre van asociadas, medición de tensión, medición de corriente, y en general, obviamente que todo este equipamiento es a través de telemandos, de operación a distancia. Instalaciones más pequeñas son las estaciones transformadoras o las subestaciones transformadoras. Estas ya están siendo operadas en las redes de distribución. Lo que veíamos recién alimenta a redes de transporte regional. Acá ya hablamos de estaciones transformadoras a nivel local, que las operan las distribuidoras. Esas estaciones transformadoras, dependiendo de la potencia que requiera el circuito que está alimentando, podemos encontrar de distintas características constructivas. Las más pequeñas, algo como lo que tienen ahí indicados, donde sí tenemos un solo poste, y sobre ese va soportado el transformador. Ese que tienen ahí en la foto es un transformador de tipo de distribución, pero si ustedes andan recorriendo zonas rurales, se van a encontrar con los otros transformadores que son los tipos rurales, tipo como un tachito, que va sobre el mismo poste. Esas son las monopostes, y las potencias que manejan esas subestaciones no superan los 100 kVA. No superan los 63 kVA. Las biposte, en cambio, son subestaciones que están preparadas para soportar transformadores de mayor potencia, y en ellas se colocan transformadores hasta los 250 kVA. Nos podemos encontrar en algún caso particular hasta transformadores de 315 o de 500, pero en lo que es el tipo constructivo aceptado por norma en nuestra provincia no permite más de 250 kVA. Muchas veces, como la tecnología ha avanzado y ya estas máquinas cada vez son más pequeñas, más livianas, es que se colocan de alguna potencia mayor. Pero en principio podríamos, haciendo esta calificación bastante rigurosa respecto a lo que es a la parte normativa, decir que no deberíamos poner un transformador en una subestación de esas que tienen doble poste, un transformador de más de 250 kV. Y para estaciones donde manejen niveles de potencia mucho mayores, ya utilizamos las que son conocidas como subestaciones a nivel, en donde va a haber una plataforma directamente en el piso, y sobre esa plataforma nosotros colocamos nuestro transformador. Y después, mediante alguna solución técnica, veremos cómo ubicamos lo que es el sistema de protección de esa estación transformadora. Entonces tendríamos las subestaciones monopostes, las bipostes y las subestaciones a nivel, que esta clasificación está en razón de las potencias que cada una de ellas maneja. Si miramos rápidamente acá sobre esta estación, vemos estos elementos que tienen aquí. Estos elementos se llaman descargadores. Ya en un ratito después vamos a hablar un poquito de ellos. Son elementos que sirven para proteger a la estación si viene una sobretensión en la red, que puede ser una sobretensión de maniobra o una sobretensión atmosférica. Y estos elementos que están acá son seccionadores fusibles, son elementos fusibles que me permiten proteger al transformador. Acá tienen aisladores, ya también un ratito hablamos de ellos. Fíjense que esos aisladores lo que hacen es separar a los conductores de la estructura propia de la estación, de manera de aislarlos. Acá tienen entonces, yo lo que les comentaba, que los distintos elementos que podemos encontrar que intervienen en la subestación. Transformadores, descargadores, interruptores, sistemas de puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra en una subestación cumplen dos funciones. Hay un sistema de puesta a tierra de protección, que es justamente poner a tierra a esos descargadores. Muchas veces en la jerga se les suele decir pararrayos, porque tienen parte de ese objetivo, si hay una descarga atmosférica, derivarla a tierra. No es un pararrayos como nosotros conocemos normalmente, ni la función de algo que vamos a ver en un ratito, que es un hilo de guardia, sino es descargar si está circulando justamente una sobretensión por la red. Entonces, ese es un sistema de puesta a tierra. Y hay otro sistema de puesta a tierra que se lo denomina de servicio, que es poner a tierra el centro de estrella del transformador.
Recuerden, cuando nosotros estudiamos el funcionamiento de los transformadores, veíamos que las conexiones eran triángulo o estrella. Y la estrella, ese centro de estrella del transformador, se coloca rígidamente a tierra. Entonces nosotros, ese es el punto de referencia de tensión. Si medimos la tensión de fase, es decir, entre el centro de estrella y cada una de las fases, vamos a tener nuestros 220 volts. Bueno, podemos encontrarnos con equipos de medición, antenas. Las antenas son las salidas que tiene cada una de estas estaciones para alimentar distintas redes, y también cada estación transformadora va a tener su sistema de protección en baja tensión, a través de algún sistema de fusibles, de manera que no le permita al transformador entregar una corriente mayor que la corriente nominal que él puede manejar. Recuerden que los transformadores son equipos que, mientras nosotros le pidamos potencia, la van a entregar. Entonces, si nosotros le pedimos más potencia de la que está preparado o diseñado para que funcione, la va a entregar. Y eso significa que va a manejar corrientes más altas que las corrientes con las cuales él puede trabajar. Va a generar entonces una temperatura mayor a la que puede disipar, y bueno, va a empezar a dañar el sistema seguramente el sistema de aislación, hasta que en algún momento falle. Vamos a ver en lo que son las redes, los distintos tipos de configuraciones que nosotros podemos encontrar. Cuando hablamos de las redes, ya estamos hablando de las líneas de alimentación. Ahora en un ratito vamos a hablar de lo que es una línea aérea, de lo que es una línea subterránea. Pero en definitiva, a todo eso nosotros le llamamos redes. Independientemente del sistema de baja tensión, o un sistema de media tensión, o un sistema de alta tensión, esas redes pueden tener básicamente dos tipos de configuración. Una es una configuración lineal, es decir, cuando la energía tiene un solo sentido de circulación, no hay ninguna posibilidad que eso se invierta, entonces siempre vamos a tener la dirección de la energía en un sentido. Es decir, supónganse un caso como este que tienen acá, nosotros tendríamos un sistema de circulación de corriente siempre en un sentido. Si hay una falla, supónganse en este lugar, nosotros, haciendo la apertura de alguna protección previa a la falla, podemos dejar sin servicio a toda la red que está, o que comprende, que está detrás de esa falla, y bueno, y la red que está delante la podemos seguir alimentando. Pero todo lo que está atrás de esa falla no lo podemos hacer. Entonces, son sistemas que se utilizan mucho en las partes rurales, o en sistemas no demasiado importantes. En sistemas muy importantes, donde se maneje mucha carga y demás, ya se utiliza una configuración que se denomina en anillo. Esa configuración en anillo me permite que la energía pueda dirigirse en distintos sentidos. Es decir, supóngase que ustedes tienen una falla ahora en este lugar del anillo, nosotros lo que hacemos es dejar solamente este sector sin servicio, y la energía en este sector se alimentará en este sentido, y en este otro sector se alimentará en sentido contrario. De manera que nosotros en este sistema nos permite tener una mayor confiabilidad en el servicio ante cualquier tipo de falla. Esto es muy utilizado en los sistemas donde se utilizan conductores subterráneos. Los tiempos de reparación de un conductor subterráneo son mucho más altos que los tiempos de reparación de líneas aéreas. Por ello, en las redes subterráneas, en los niveles de baja tensión, es obligatorio realizar las redes en anillo. Entonces, obviamente que ustedes ya con esto están observando que el sistema en anillo es un sistema mucho más caro, y un sistema de tipo línea. Obviamente, es un sistema más caro, pero me va a dar una mayor confiabilidad en la operación del mismo. Aéreas van a ser todas las redes que nosotros las vamos a colocar sobre soportes. Ahora en un ratito vemos, pueden ser soportes de hormigón, pueden ser soportes de hierro, pueden ser soportes de madera, dependiendo de las características constructivas y del tipo de red. Y subterráneas van a ser aquellas que nosotros, mediante o enterrando directamente el conductor, o poniéndolo dentro de algún tipo de canalización, nosotros utilizamos conductores de tipo aislados.
Las redes aéreas, hay distintos tipos, desde las que utilizan conductores desnudos hasta los que utilizan conductores protegidos o conductores aislados. Mientras que las subterráneas todas son con conductores aislados, y dependiendo de las características de ese conductor podemos tener conductores de distintos tipos de categorías. Obviamente que las redes subterráneas son mucho más costosas de desarrollar que las redes aéreas. Por eso que no es tan frecuente, o no tenemos para grandes distancias o circuitos no demasiado importantes, no utilizamos redes subterráneas, sino que lo hacemos todo de manera aérea. ¿Pero tiene algún tipo de ventaja sobre la aérea, la subterránea? Claro, por supuesto. La subterránea, primero, que es una red que prácticamente no tiene, es muy raro que falle, no tenemos fallas. Es cero mantenimiento, porque vos en una red aérea podés tener lugares donde vos te estás pasando con la red aérea y tenés árboles, o tenés algún tipo de elemento que dañe el conductor, o el propio envejecimiento que vos tenés, si suponete están apoyos de madera, tenés un envejecimiento, tenés a lo mejor apoyos de hormigón y puede haber un accidente, que alguien se lo lleve, choque, qué sé yo, no sé. Tenés mucho más probabilidades de tener fallas en una red aérea que en una red subterránea. Es muy difícil. A ver, quizás lo que puede llegar a pasar es que pase alguna retro y se enganche el cable y te lo rompa. Pero es muy difícil. Uno también pone elementos de advertencia para que si alguien está realizando algún tipo de trabajo, eso no pase. Entonces, la red subterránea es mucho más confiable. A ver, puede haber la inclemencia temporal que vos quieras, que la red subterránea ni se va a enterar. La aérea sí. La aérea pasa un viento muy fuerte, un ciclón o lo que sea, es muy probable que falle, se cae un árbol encima de la línea y entra en falla. Entonces, la red subterránea es mucho más segura de operar que una red aérea. El problema es el costo. Más o menos, para que tengan una idea, dependiendo, por supuesto, esto tiene algunas cosas, pero dependiendo de la red que sea, podemos hablar que es entre 3 y 5 veces el valor de la red, o más. Entonces, es realmente mucho más cara instalar una red subterránea que una red aérea. Si nos diera el bolsillo, sería lo ideal que todas nuestras redes sean subterráneas. El problema es que no hay tarifa que pueda amortizar ese capital. O sea, es una red extremadamente cara, o sea, más para una situación, más para un país como nuestro. Y es más, vayan a otros países desarrollados y todo lo demás, vayan a Europa, vayan a Estados Unidos, que tienen nuestra realidad económica que nosotros, y se van a encontrar con que hay redes subterráneas, por supuesto, pero también hay mucha red aérea. Sigue existiendo la red aérea. Dime. Una consulta. Antes, cuando hablábamos de los generadores, los que eran a nivel, ¿qué potencia manejan? Las estaciones transformadoras. Las estaciones. Las estaciones transformadoras a nivel no tienen límites de potencias. Vos ahí podés encontrar desde una estación transformadora pequeña, de 100, 200 kVA, hasta los MVA que vos quieras. Esas estaciones transformadoras, obviamente, a medida que van siendo más grandes, el tamaño que van adquiriendo es más importante. Pero es muy normal encontrar en una fábrica, por ejemplo, una estación transformadora a nivel, donde podés encontrar a lo mejor 2 transformadores de 500 kVA, o un transformador, qué sé yo, de 1 mega. Es muy común. O sea que no hay un límite de potencia en una estación transformadora a nivel. No hay límite. En las otras sí tenés los límites. En lo que son los conductores que nosotros utilizamos, los conductores en las redes desnudas, los dos elementos por excelencia que nosotros utilizamos para construir nuestros conductores es el aluminio y el cobre. No utilizamos otro tipo de conductor. Ustedes saben que el cobre frente al aluminio presenta mejores propiedades eléctricas y mecánicas. El aluminio tiene muy malas propiedades mecánicas. No soporta la tracción. Entonces, el aluminio, cuando nosotros lo utilizamos como un conductor, necesariamente
lo debemos utilizar en una aleación con acero. Entonces, al utilizarlo en una aleación con el acero, bueno, ya le estamos empeorando todavía las condiciones eléctricas. Estamos mejorando las propiedades mecánicas, pero les empeoramos las condiciones eléctricas. O bien, lo utilizamos con un alma de acero. Esto que tienen ahí, por ejemplo, en esa figura, es un conductor donde la parte blanca, esos son todos elementos de aluminio, y las partes en negra es acero. Entonces, esa alma de acero es la que realiza el trabajo mecánico, es donde nosotros vamos a estar soportando ese conductor. Entonces, nosotros, dentro de lo que son las líneas aéreas, podemos utilizar conductores desnudos. Siempre los conductores que nosotros utilicemos, chicos, no van a ser conductores macizos, le llamamos cables. ¿Por qué? Porque el cable está compuesto por una determinada cantidad de elementos, de filamentos, de distinta sección, por supuesto. La sumatoria de todas esas secciones va a dar origen a la sección total de ese conductor. ¿Y por qué lo hacemos así? Por dos motivos. El primero es que, si es un conductor macizo, es mucho más complejo de manejar, de manipular. Entonces, si lo hacemos así, con pequeños filamentos, es mucho más flexible, es más maleable. Y aparte, recuerden que en la parte de alterna, a nosotros se nos presenta el efecto pelicular o efecto skin, que es que la corriente tiende a circular por la periferia del conductor. Entonces, realizándolo así, con cada uno de estos pequeños conductores, nosotros logramos un mejor aprovechamiento del material. Entonces, nosotros los vamos a elegir estos conductores en función de, primero, de la impedancia que presente el conductor. El fabricante nos da, ustedes creo que ya lo deben haber utilizado, en el práctico deben haber hecho algunos cálculos de conductores en donde el fabricante les da el valor de resistencia por kilómetro y el valor de impedancia de reactancia por kilómetro. Justo ayer hicimos. Bien, perfecto. Entonces, saben de lo que les estoy hablando. De esa manera yo selecciono el conductor. La otra cuestión que tengo que tener en cuenta para seleccionar el conductor es la admisibilidad de corriente que soporta ese conductor, esa sección de conductor. Vamos también a elegirlo en función de la resistencia mecánica, de lo que pueda soportar cuando nosotros tenemos que tender ese conductor. Y por último, en lo que tiene que ver en la parte económica. Entonces muchas veces yo puedo elegir o un conductor de cobre o un conductor de aluminio, obviamente que van a ser de distintas secciones, pero dependiendo de los precios de mercado, de lo que esté pasando en ese momento, bueno, va a ser mi decisión para elegir alguno de ellos. Después voy a tener que elegir si es una línea aérea. Bueno, ahí veremos si elijo una línea aérea tradicional, con conductores desnudos, unas líneas aéreas de las que se vienen utilizando ahora, que son, se les denomina con conductores protegidos. Entonces ahí ya veremos si utilizamos una línea compacta. No sé si han visto alguna vez una que hay como un conductor de acero por encima y abajo es como una cruz y van soportados otros 3 conductores. Esas líneas utilizan conductores de aluminio puro, y el conductor de arriba que se le denomina portadores de acero, y es quien realiza el trabajo mecánico. O bien líneas directamente protegidas, como son las líneas preensambladas, y es donde yo tengo todos los conductores juntos que forman como un manojo, en el nivel de media tensión, que son exactamente iguales a los que utilizo baja tensión. Se utilizan un aislante que se llama polietileno reticulado, se lo asigna con las siglas XLPE. El otro elemento, el otro aislante que se utiliza en los conductores es el PVC. Esos son los dos aislantes que se utilizan. Para cuando nosotros vemos, ustedes esto es seguramente lo que han estado haciendo ayer para calcular un conductor, han calculado la impedancia de la línea, con eso han determinado el nivel de caída de tensión. En función de la corriente admisible pueden determinar la potencia máxima de transporte y se puede determinar las pérdidas que tiene esa línea. Las caídas de tensión admisibles para los circuitos donde hay fuerza motriz
las máximas caídas de tensión permitidas son del 5%, mientras que en los circuitos donde nosotros tenemos sistemas de alumbrado, la máxima caída de tensión es del 3%, ya que son más sensibles. Otros elementos que están en otros circuitos, que recién yo se los había indicado ahí, cuando vimos la subestación, son los aisladores. Los aisladores son los elementos encargados de separar a los conductores, pues, las partes que están energizadas, de las partes que no tienen tensión de nuestro sistema de transporte de energía. Esos aisladores pueden estar construidos o pueden ser de porcelana, de vidrio o de resinas epoxi. Básicamente lo más utilizado en nuestros sistemas es, ya el vidrio prácticamente no se lo utiliza, es la porcelana y las resinas epoxi. Y van a ir cambiando las características de uno de ellos, inclusive los tamaños de cada uno de ellos, dependiendo de los niveles de tensión que van a ir aislando. Acá tienen algunos ejemplos, esta es una cadena de aisladores de vidrio, acá tienen un aislador de porcelana, y acá tienen un sistema de aisladores con resinas epoxi. Los apoyos, los postes que nosotros podemos tener en nuestras redes, bueno, pueden ser de madera, metálicos o de hormigón. Obviamente que, dependiendo de las características de cada línea, obviamente que vamos a elegir alguno de ellos. Los más económicos son los de madera, los más caros son los metálicos, y digamos están bastante parecidos a los de hormigón. Básicamente los metálicos hoy en día se utilizan solamente para estructuras de tipo reticulada, para las líneas de extra alta tensión. En los demás niveles de tensión no se utiliza. Se utiliza el hormigón armado para las líneas de alta tensión, y para las redes de media tensión, ahí podemos encontrar redes muy económicas, como las redes que se desarrollan a lo mejor en sistemas rurales, que son construidas netamente de madera, o algo mixto, en donde los apoyos especiales son de hormigón y los de alineación son de madera. Los especiales, ahí en un ratito, acá creo que, no sé si está que ve, acá está. Los apoyos especiales, en definitiva, son, junto con los retención y los de desvío, los que cumplen alguna función de tiro importante, es decir, que soportan esfuerzos importantes. Y los de alineación son los que están debajo de la línea, y la única función que tienen es de apoyo de la línea de distribución o de transporte. Cada uno de esos apoyos, cuando uno desarrolla un cálculo de una red, determina cuál es la fundación que necesita. Hay apoyos que están directamente enterrados, entonces se calcula cuál es la profundidad de empotramiento de ese apoyo, mientras que hay otros que necesitan tener algún tipo de base. La base es un cubo de hormigón en el cual va empotrado el apoyo. Eso se hace a través de un método que se denomina método de Sulberger, que es quien lo desarrolló. Acá tienen algunos ejemplos. Acá tienen un apoyo, fíjense, este es un apoyo de madera, muy económico, utilizado en las redes rurales. Esto que tienen acá es otra parte del apoyo, este es el poste, y este elemento sobre el cual van a estar los cables sujetos a través de los aisladores se denomina, en este caso, cruceta. Va a haber otros casos en los cuales, en vez de tener este elemento dispuesto de esta manera, hay elementos como, por ejemplo, este que tienen aquí. Este elemento se denomina ménsula. Puede haber de hormigón o puede haber de madera. Estas estructuras que tienen acá, esta es una estructura doble. Las estructuras dobles, a diferencia de las estructuras simples, pueden soportar una tensión mecánica muy superior. Y acá tienen un apoyo de tipo reticulado. Fíjense, en este caso, este apoyo de tipo reticulado tiene una doble terna para lo que es su transporte de energía. Pueden ser de doble terna o de ternas simples. Estas son distintas configuraciones que pueden ir adquiriendo estos sistemas. Acá tienen Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí en el poste de madera ese de la imagen anterior, ¿se le hace lo que usted dijo del cubo ese de hormigón abajo para que tenga más estabilidad, o simplemente se empotra así solo? No, lo que son apoyos de madera,
no se les hace el sistema de un empotramiento con hormigón, y lo que se hace es cuando se cava, obviamente que se calcula cuál es la profundidad de empotramiento del poste, y cuando se lo instala, a esa tierra que se sacó para plantar el poste, se la mezcla con cemento. Entonces se hace lo que se conoce como suelo cemento. Entonces esa tierra mezclada con cemento se coloca dentro de ese pollo, y de ese pozo, y se la compacta. No se utiliza hacer una fundación de hormigón. Las fundaciones de hormigón, fíjense, en estos casos, acá lo pueden ver, acá tienen una fundación de hormigón para empotrar un poste de hormigón, o tienen fundaciones de hormigón en las cuales después se arman estas estructuras reticulares. Acá tienen otros ejemplos de estructuras reticuladas de alta tensión, estas son de 500 kV. En general, como manejan potencias enormes estos sistemas, no vamos a encontrar un conductor. Fíjense, si tienen la oportunidad, cuando se encuentren viajando por la ruta, fíjense que cada una de estas cadenas de aisladores soportan como una cruz, y cada una de esas cruces, en cada extremo tienen un conductor. Porque lo que hacen es repartir, en vez de tener un solo conductor de una sección enorme, lo que hacen es repartirlo en 4 conductores. Para justamente, primero, cuando lo instalan, sea algo más sencillo de instalar, y segundo, que lograr aprovechar mejor el material por el problema del efecto pelicular o efecto. Pero esto, en definitiva, esta es una fase, esta es una fase, esta es otra fase, y esta es otra fase. Quiere decir que si nosotros pudiéramos medir la diferencia de tensión que hay entre cada uno de estos conductores, debería ser 0, porque todos pertenecen a la misma fase. ¿Se entiende? Acá tienen otro tipo constructivo. Acá tienen otro tipo constructivo. Dependiendo de los tipos constructivos, muchas veces dependen de cada proyecto, de los lugares donde se van a instalar. Muchas veces estas redes, como atraviesan zonas muy complejas geográficamente, a veces son de difícil acceso, entonces estas estructuras se llevan de apartes, y se arman en el lugar. Entonces, son bastante complejas de realizar y de transportar, si fuese de manera única. Y ahí en un ratito hablamos de qué son estos puntos que están acá. Estos puntos que están acá, en realidad, son este cablecito que ven ahí arriba de todo, se llama hilo de guardia, que actúa como pararrayo en la línea. Es decir, que si hay cualquier descarga atmosférica por donde la línea está instalada, ese elemento es el elemento que protege que no caiga sobre la línea, y lo descarga directamente a tierra, de manera que la falla esa no afecte a la red eléctrica. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, se entiende. Yo siempre tuve curiosidad de la forma esa de los 4 conductores que comentaba, y ahora lo estoy entendiendo. Es básicamente por eso, Gonzalo. Dime, Ariana. ¿Por qué los apoyos que son metálicos, o sea, por ser metálicos que son conductores, no son más peligrosos también que los de madera, por ejemplo? No. Todos los elementos, la madera inclusive también tiene un determinado grado de humedad. Entonces, también va a tener si el conductor toca la madera, va a haber una descarga a tierra. A no ser que estemos en una situación, hoy día, por ejemplo, la situación que estamos viviendo, donde los niveles de humedad son extremadamente bajos, estamos en una sequía atroz, quizás a lo mejor haya alguna dificultad. Pero es muy común que en los niveles, en las zonas rurales, vieron, no sé si han visto que a las loras les encanta hacer nidos en las redes eléctricas, les encanta. Muchas veces esos nidos, construidos con la maderita que cada una de ellas traen, en algún momento hacen contacto con el conductor, o sea, vinculan directamente al cable con la estructura. Nosotros siempre tenemos un aislador que separa al cable de la estructura, entonces muchas veces con esos nidos se vinculan. Entonces, esas pequeñas corrientes que empiezan a circular desde el conductor a la estructura, están siendo descargadas a tierra. Y muchas veces
nosotros vamos a tener protecciones, que la vamos a ver la clase que viene, detectan esas corrientes a tierra, y muchas veces esas corrientes son muy pequeñas, lo que hacen es empezar a generar temperatura. ¿Y en qué termina? En que se termina prendiendo fuego. El nido y la cruceta, o la ménsula que se la esté soportando. Todas las estructuras, tanto las metálicas como las de hormigón, chicos, no es hormigón puro, adentro es una estructura de hierro. Por eso son estructuras de hormigón armado, tienen hierro. Entonces, todas esas estructuras necesariamente todas van puestas a tierra. Es decir, que cualquier descarga que haya, cualquier circulación de corriente a tierra, por un accidente o por estas derivaciones que yo les digo, tengan en cuenta que no es que si nosotros vamos y nos apoyamos y estamos librados de nuestro destino. No. Estas líneas, al principio de la línea, hay un elemento de protección. ¿Vieron cuando estudiamos nosotros la protección diferencial? La termomagnética, el salvavita, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el principio de funcionamiento que tenía? Bueno, en otra escala, pero utilizando ese principio de funcionamiento, nosotros en las redes, en los sistemas de transporte de energía, tenemos una protección parecida, que está mirando toda esa red, que a lo mejor tiene 60, 80, 100 kilómetros. Cualquier descarga a tierra que haya, por cualquier falla de aislación, esa protección va a actuar y va a dejar sin energía a la red. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a todas nuestras estructuras, colocarlas y vincularlas a tierra, para que si llega a pasar eso, nuestra protección esté viendo esa descarga a tierra. ¿Está bien? Así que desde ese aspecto, Ariana, son mucho más, a ver, si yo puedo comparar una red de hormigón con una red de madera, la red de hormigón es mucho más confiable que la red de madera. Me va a durar mucho más tiempo. Las redes de madera, recién creo que no se los dije, pero las redes de madera, por los postes que se utilizan, son de eucaliptus y tienen un tratamiento. Ustedes van a ver de dos tipos, unos que son de color marrón y otras que son como un color verde. Las que son de un color marrón, se le hace un tratamiento con un derivado del petróleo que se llama creosota. Genera muchos problemas ambientales y por ahora se sigue utilizando, pero está muy cuestionado. Está muy cuestionado. No sé hasta cuándo se va a seguir utilizando. Y los color verde tienen un tratamiento a base de sales. Esos postes se les hacen esos tratamientos para que no sean atacados por insectos, por aves, para que la humedad no penetre tan fácilmente y se echen a perder de manera muy rápida. Hay redes que se construyeron hace 30 años donde esos tratamientos, el nivel de penetración en madera era muy importante y los postes siguen estando sin problema. Y tenemos hoy día redes nuevas, que los tratamientos no son tan efectivos, donde el nivel de penetración a lo mejor alcanza 1 centímetro, no más de eso, 1,5 centímetros, y bueno, a los 5 o 6 años hay que estar reemplazando esa apostación de madera. Entonces, esa apostación es mucho más económica para desarrollarla, pero el costo de mantenimiento que tiene una red de madera es mucho más alto al que tiene una red de hormigón. Una red de hormigón debería ser, no digo que eterna, pero debería durar muchísimo tiempo. Acá tienen algunos, otros de los elementos que nosotros utilizamos, que son los que yo recién les comenté, que son los descargadores. Los descargadores van colocados en las estaciones transformadoras, en las subestaciones, o también en líneas eléctricas, de manera que si se presenta algún tipo de sobretensión en esa red, ese elemento, a esa sobretensión, la descarga a tierra y no permita que siga circulando sobre la red y dañe algunos de los equipamientos que nosotros podemos llegar a tener. Las sobretensiones, ya les dije, básicamente para las cuales están estos equipos preparados para trabajar, es contra las sobretensiones atmosféricas, pero también lo pueden hacer por las sobretensiones de maniobra. Cada vez que nosotros hacemos una maniobra, ¿y qué es una maniobra? Abrir o cerrar un circuito eléctrico, siempre que hacemos una maniobra, se genera un frente de sobretensión. Siempre. Puede ser más o menos importante, pero siempre cuando nosotros hacemos una maniobra, introducimos algún tipo de sobretensión en nuestra red.
El otro elemento es el hilo de guardia. Recién yo les dije, es este hilo que va acá arriba. Ese hilo está fijo a la estructura, no está aislado a la estructura, y está conectado a tierra. En cada estructura se conecta a tierra. Entonces, si cae un rayo, lo que hace ese hilo es descargarlo a tierra y no permitir que ese rayo impacte o sobre ninguna de los conductores que tenemos nosotros en nuestra red. Ese hilo tiene un cono de protección de 30 grados. Por eso que fíjense, en esta estructura, que no es tan ancha, hay un solo hilo de guardia. En las que veíamos recién, que eran estructuras más anchas, veíamos dos, porque lo que hacemos es que cada uno de esos conos de protección me protejan o abarquen todos los conductores que componen mi línea. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando ustedes instalen un rayo, un pararrayo en una instalación, ¿por qué los vamos instalando cada vez más altos? Bueno, porque ese pararrayo siempre presenta un cono de protección, y lo que nosotros buscamos es que ese cono abarque a todo lo que nosotros queremos proteger. Entonces, mientras que sea más grande, es como un paraguas. Ahí está. Muy gráfico. Perfecto. Es eso. Es eso. Acá tienen otro elemento, que son los seccionadores. Los seccionadores, en este caso, acá voy a hacer una diferencia. Este elemento que tienen acá se conoce como seccionador fusible, porque cumple doble función. Este elemento que está acá es un seccionador, y este elemento que está acá es otro seccionador. Los seccionadores, en definitiva, son cuchillas que abren un circuito eléctrico. El seccionador es un equipo que me sirve básicamente para hacer maniobras. Es un equipo que no tiene poder de corte, es decir, que si se encuentra circulando una corriente y yo lo abro a ese circuito, se va a establecer un arco eléctrico entre los contactos. Entonces ese arco eléctrico me puede destruir el equipo. Entonces siempre un seccionador va a estar asociado a un interruptor. En esa primer figura que nosotros vimos cuando recién arrancamos la clase de hoy, fíjense que había seccionadores e interruptores asociados. Entonces el procedimiento cuando yo tengo que hacer una maniobra es, primero opero el interruptor, de manera que dejo que sin energía el circuito, que no circule más corriente, y una vez que no circula más corriente, abro el seccionador. Entonces, ¿qué rol tiene en definitiva el seccionador? Es un rol de seguridad. Con ese elemento yo tengo una apertura visual de mi circuito. En un interruptor, yo no veo si los contactos internos se han abierto o no, porque están adentro de una cámara, yo no lo puedo ver. En cambio, en el seccionador yo estoy viendo que los contactos están separados. Entonces, por una cuestión de seguridad, cuando operamos redes, tenemos que hacer mantenimientos y demás, nosotros tenemos seccionadores para asegurarnos que hay una apertura visual del circuito sobre el cual yo voy a ir a trabajar. Entonces... Profe, puede ser que yo he visto unos videos justamente de apertura de seccionadores sin haber cerrado los interruptores antes. ¿Viste lo que son los arcos? Puede pasar, ¿no? Pasa. Claro, o sea, si hay un error en la operación, o no sé, puede haber pasado algo muy extraño. Si ustedes buscan en internet van a ver arcos realmente enormes entre esos dos puntos del seccionador que se está abriendo. Ese arco lo que va a hacer es destruir obviamente los contactos de ese seccionador. Vamos a encontrar que hay bastantes tipos de seccionadores distintos, dependiendo si es un seccionador para media tensión, para alta tensión, para baja tensión. Vamos a ver distintos tipos constructivos. Pero el rol o la función que terminan cumpliendo es la que yo les comento. Salvo este caso que tienen acá, que son para redes donde la corriente esta que va a estar circulando por el circuito no supere los 100 amperes, es hasta 100 amperes en el nivel de media tensión, entre 6.200 volts. Entonces, este seccionador fusible tiene un doble rol. Si yo lo abro, que la apertura de esto es colocando a través de una pértiga que tiene como un ganchito, yo lo tiro y lo abro, esto se abre, entonces cuando esto cae, fíjense, yo tengo una apertura visual de los dos puntos de contacto. Y acá dentro de este cartucho va un elemento fusible. Entonces, en este caso tiene un doble rol.
Si la corriente que circula por acá es muy grande, yo no lo puedo abrir a ese interruptor, a ese seccionador fusible. Ese seccionador fusible tiene que estar asociado a algún interruptor, ubicado en algún lugar, de manera de primero abrir el interruptor, y después hago la apertura de este seccionamiento. Si en caso que haya una falla, ahí sí, lo que va a hacer este elemento fusible es romperse, entonces deja de haber circulación. ¿Se entiende? Profe, yo ahí le hago otra consulta. O sea, usted nos mencionaba de que el seccionador se usa para tener una apertura, digamos, visible, porque no sabemos qué puede pasar con un interruptor. Sí, Pero supongamos que nosotros activamos el interruptor y, bueno, por algún motivo, digamos, no se activa, por alguna falla, por lo que nos explicaba usted. Inevitablemente se produce el arco en el seccionador, ¿o no? No, lo que pasa es que, Juan, nosotros tenemos que respetar procedimientos de trabajo. Nosotros tenemos que respetar procedimientos de trabajo. Entonces, si nosotros, a ver, yo lo que hago al tener abierto un seccionador, me aseguro que hay una interrupción física de mi red. Eso es claro, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer una operación, de este tipo, yo primero, y tengo que dejar sin energía porque voy a hacer un mantenimiento sobre una red eléctrica, tengo que guiarme con algo que le llaman las 5 reglas de oro para los trabajos seguros en la energía, con energía eléctrica. Yo primero dejo sin energía el circuito, es decir, abro ese interruptor. Mi segunda tarea no es hacer la apertura del seccionador, porque tal cual vos lo dijiste, yo no sé si está sin energía o no. Entonces, lo que hago es, primero, voy y detecto con un elemento si hay tensión o no sobre mi red. Si no hay tensión sobre mi red, si tengo un seccionador, hago la apertura del seccionador. Una vez que yo hice la apertura del seccionador, coloco un enclavamiento, de manera que ningún dormido vaya y se le ocurra cerrar el seccionador y cerrar el interruptor, y mientras haya gente trabajando, ingresa energía al sistema. Ese enclavamiento, ya vamos a hablar la clase que viene, lo que son los enclavamientos, pero a ver, un enclavamiento simple, yo tengo un tablero, un candado, lo cierro con candado y la llave me la guardo en el bolsillo y me la llevo yo para cuando voy a trabajar. Eso es un enclavamiento. Y lo otro que me queda por hacer es, si realmente hay alguien que después tiene un duplicado de la llave, es un dormido bárbaro, me tiene bronca, y va y me conecta todo mientras yo estoy trabajando, a ver, lo que tengo que hacer también es colocar un doble sistema de puesta a tierra. A ver, yo voy a trabajar en este lugar y coloco en este punto un sistema de puesta a tierra y en este punto otro sistema de puesta a tierra. Si viene energía por aquí, esa energía, que antes de llegar a mí, va a descargar a tierra por este sistema. Y si viene energía por acá, va a descargar a tierra por este sistema. Porque, a ver, hoy día es muy común que en todas las redes tengamos generadores. Empiezan a aparecer generadores por todos lados, estos de los generadores solares, o alguien que tiene un pequeño... A ver, y si hay alguien que ese equipo no está respetando las normas que tiene que respetar, que es no trabajar en isla, si se detecta cero tensión en la red, directamente desconectarse, pero vamos a suponer que hay un equipo que no respeta nada de todo esto, y quien lo hace es un inconsciente, bueno, puede ser que me esté mandando energía, porque como yo le corté la energía y estoy trabajando sobre la red para hacer mantenimiento, me manda energía a la red. Entonces yo me tengo que asegurar que si llega a pasar eso, bueno, haya un elemento de protección que descargue la tierra antes de que esa energía me alcance a mí trabajar. ¿Y eso se pone en el momento o ya está puesto? Los sistemas de puesta a tierra no, se ponen en el momento, los coloca el operario, y es una de las obligaciones. Miren, les voy a contar un caso. Acá en la provincia, no les voy a decir dónde, pero acá en la provincia hace unos años atrás, en una distribuidora, no tuvieron en cuenta todos esos procedimientos que yo les digo. Hicieron la operación de corte, verificaron que no había tensión en el nivel de 33.000 volts. Verificaron que no había tensión y se pusieron a trabajar sobre la red. En las cercanías había una empresa importante que tenía un grupo importante de generación en baja tensión. Y esos grupos en general lo que tienen es un enclavamiento junto con su llave de conexión a la red. Entonces, lo que hace ese enclavamiento es que ese grupo no puede generar hasta que esa llave no esté abierta, es decir, hasta que no se desconecten de la red. Bueno, ese sistema falló, no se desconectó de la red.
Entonces, ¿qué pasó? Generó en 380 volts, pasó por el transformador y de los 380 subió a los 33.000. Y el operario que estaba trabajando no había puesto los sistemas de puesta a tierra. Entonces lo agarró, quedó expuesto a esa tensión y obviamente que lo mató. Si hubiese puesto la puesta a tierra, y siempre insisto, hay que ponerla de los dos lados porque no sabes de dónde puede aparecerte. Si bien uno puede presumir que siempre la tensión que están inyectando en la red viene en un sentido, si es una red lineal, pero bueno, de golpe te aparece un generador del otro lado y te manda energía en sentido contrario. Entonces, es obligatorio, por un protocolo de seguridad, colocar esas puestas a tierra. Pero bueno, como estamos acostumbrados todos a romper reglas, porque pareciera que esos 3 o 4 minutos que demoramos en poner las puestas a tierra de un lado o del otro, nos pueden llevar la vida. Y evidentemente, por evitarme esos 3 o 4 minutos, a veces sí me puede llevar la vida. Entonces, hay que respetar todas esas reglas de seguridad. Y a veces no es tan fácil que lo hagan los muchachos, por más que uno insiste. ¿Se entiende? Profe, yo le hago otra consulta. Ahí con el tema de los seccionadores, cuando se produce, digamos, el arco eléctrico, ¿de qué voltaje es? Porque es más grande, ¿o no? O sea, tiene que romper el... Lo que pasa es que vos tenés, a ver, cuando vos lo vas a abrir, cuando vos producís la apertura, ten en cuenta esto. Si vos tenés dos contactos que se empiezan a separar, ese espacio de aire que hay entre esos dos contactos tiene un dieléctrico mucho menor a la capacidad de disruptura que vos tengas de la corriente que está circulando. Entonces, a medida que vos lo vayas agrandando, cuando ya se formó el arco, es un cortocircuito que se está generando entre ellos. La tensión o la diferencia de potencial entre ellos es cero, porque vos tenés un cortocircuito. Lo que es enorme que está circulando ahí es la corriente. Y la temperatura también, ¿no? No es Ni plasma lo hablar. que queda ahí. No, ni hablar. Lo que más hace la temperatura, ¿no? Totalmente. A ver, ustedes vieron una soldadora eléctrica. La soldadora eléctrica trabaja con corriente, pero lo que hace es esto, es manejar justamente, generar un arco que genere una determinada cantidad de temperatura, que es lo que buscamos, es controlado. En estos casos es algo que no es controlado, entonces lo que me termina destruyendo son los contactos de esos elementos que se están separando. En lo que son, chicos, las líneas, esto ya lo hablamos recién, donde utilizamos líneas subterráneas. Líneas subterráneas son en lugares densamente poblados, donde los niveles o los volúmenes de energía que se manejen sean realmente importantes, y que justifique una línea del costo que tiene una línea subterránea. Básicamente, estas líneas, en lo que es baja tensión, generalmente son de tipo anillado, y en media tensión puede haber anilladas o puede haber también sistemas radiales. Cuando tenemos líneas subterráneas, que yo recién les decía, por ejemplo, a nivel de media tensión, que es radial, y que los tiempos de reposición son altas, generalmente se utiliza un conductor de reserva. De manera que si falla uno de los conductores, nosotros tengamos otro conductor para poner en servicio hasta tanto reparemos el que entró en falla. La forma de instalación, bueno, en general es a través directamente enterrados. El nivel de profundidad a la cual se lo entierra depende del nivel de tensión. En baja tensión, la parte superior del conductor no puede estar a menos de 60 centímetros del nivel de suelo, en media tensión en 1,10 metros, y en alta tensión en 1,80 metros. Una vez que nosotros lo alojamos a los conductores, generalmente siempre van separados. Acá en este caso están los dos juntos, pero lo que se lo suele hacer para colocar es que siempre la separación sea de un diámetro del conductor como mínimo. Cuando nosotros los instalamos, los vamos a tapar. Bueno, acá hay dos cuestiones. Primero, normalmente lo que se suele hacer antes de instalar el conductor es colocar una pequeña cama de arena, después se coloca el conductor, se lo tapa con otra camita de arena, a unos 20 centímetros, se coloca una protección mecánica. Esa protección mecánica son ladrillos, como los tienen acá indicados. El sentido del ladrillo, si es transversal o longitudinal al cable, depende del nivel de tensión. Entonces, vamos a colocar el ladrillo, vamos a tapar de nuevo con tierra, y arriba de eso vamos a colocar una malla de advertencia plástica. Una malla de advertencia color roja,
para lo que tiene que ver con conductores de energía, esa malla es roja. Si la malla esa es amarilla, está indicando que ahí abajo hay un conductor de gas. Y si es azul o celeste, está indicando que ahí abajo hay un caño de agua. Entonces, alguna vez se ponen a hacer un pozo por algo, a cavar y se encuentran con esa malla, sepan que ahí abajo hay algo. Y si no encuentran la malla y encuentran todos ladrillos puestos transversal o longitudinalmente, quiere decir que a unos 20 centímetros, a 30 centímetros de ahí, hay un cable. O sea que dejen de cavar porque si no se van a encontrar con alguna sorpresa. Profe, le hago una consulta. Recién usted hablaba de la orientación de los ladrillos. ¿De qué depende, digamos? O sea, del nivel de tensión. Si vos lo que haces es colocar un cable de baja tensión, lo colocás de manera transversal, como está acá así. Perdón, longitudinal. Si es de alta, lo colocás transversal, de alta o de media. Entonces, si vos encontrás todos los ladrillos dispuestos como está acá así, abajo hay un conductor de 13.200 volts, de 33.000 o de 132.000. Si encontrás todos los ladrillos puestos en fila, uno así en el mismo sentido que va la línea, es porque es de baja tensión, es de 380. O 220. Perfecto. Normalmente Profe, no ¿le se... otra consulta? Sí, claro. Perdón. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, alguna falla en el medio de ese tendido subterráneo, para detectarla, digamos, ¿cómo hacemos? A ver, no la ves, no sabes dónde está la falla. Bueno, viene un equipo que no es barato, vale unos cuantos miles de dólares, no todas las distribuidoras lo tienen, por eso que no todas las distribuidoras tratan o tienen instalaciones subterráneas, porque hay que tener equipamientos después para operar estas redes. Bueno, ese equipo lo que hace es emitir una señal. Vos lo que haces es conectar ese cable que falló, lo conectás a ese equipo, y ese equipo va a emitir una señal sobre ese cable. Esa señal va a viajar por el cable, hasta que obviamente cuando encuentra la falla, esa falla es porque es una derivación a tierra, porque se produce un corto. Entonces lo que hace después, esa falla, cuando encuentra de dónde se deriva a tierra, lo que va a hacer es medir la longitud desde donde fue inyectada hasta donde se produce la falla. Entonces, una vez que vos detectaste o mediste dónde se produce la falla, bueno, lo que haces es hacer una apertura de zanja, y bueno, obviamente que te va a decir, bueno, este es el punto. Bueno, vos vas a acabar a lo mejor un par de metros para cada lado, y ahí hasta que la vas a encontrar a la falla. Es bastante exacto. Y de esa manera podemos encontrar, si no sería imposible. Entonces de esa manera nosotros encontramos la falla. A no ser que, bueno, ya tengamos una presunción donde se puede haber ocasionado la falla. Hay puntos calientes, que por ejemplo, donde alguna vez hizo algún empalme del conductor, cuando se construyó la línea, o por algún motivo, bueno, en esos lugares es muy probable que ocurra la falla. Entonces muchas veces, si ocurre una falla en un conductor, medio que uno ya sospecha el lugar donde se puede haber ocurrido. Es muy difícil que si el conductor fue bien instalado, a ver, el conductor subterráneo, ustedes saben, bueno, aparte de tener el elemento conductor, después tiene una capa semiconductora, tienen, que eso sirve para uniformizar el campo, después tienen el aislante, y bueno, pueden tener una armadura o no. Todos los conductores, cuando los instalamos, dependiendo de la sección que tienen, bueno, tienen algunos condicionamientos en la forma de manipulación. Una de las cuestiones más comunes es que debemos respetar unos radios mínimos. Yo no puedo un cable traerlo y doblarlo a 90 grados. Tengo que tener un radio de curvatura mínimo. Si yo no respeto ese radio de curvatura mínimo, es muy probable que se dañe, porque ahí se puede concentrar el campo y se puede hacer una descarga a tierra, se daña la aislación del conductor. Entonces, si fue bien instalado y todo lo demás, un conductor subterráneo es muy difícil que falle si no hay alguna acción mecánica sobre él. Entonces, por eso les digo que son mucho más seguros de operar. Acá, bueno, acá hay parte de acá de lo que yo recién les decía, de los elementos que pueden llegar a constituir o que constituyen un cable subterráneo. Los cables subterráneos pueden ser, como lo tienen acá, un cable tripolar, pueden ser bipolares, tetrapolares o unipolares.
dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos encontrar distintos tipos constructivos de estos cables. Y lo último sobre lo que vamos a charlar hoy es sobre los sistemas de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra, en definitiva, nosotros lo venimos mencionando desde hace rato. El sistema de puesta a tierra en realidad cumple con el objetivo de vincular todas las partes no sometidas a tensión de una instalación a tierra. Que en caso de que se produzca algún tipo de falla, en ese sistema de puesta a tierra se disipe esa potencia de cortocircuito o ese elemento de cortocircuito. Y también nos sirve para determinadas superficies volverlas equipotenciales. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una estación transformadora principal, esa que vimos al principio de la clase, nosotros necesitamos que toda la superficie donde vamos nosotros a instalar esa estación transformadora sea equipotencial. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros tenemos algún transformador o algún elemento de protección, ahí se produce una descarga importante, puede ser que en ese punto se produzca una concentración de tensiones interesante, y quienes estén circulando o estén trabajando en ese sector se puedan ver afectados. Entonces, lo que se hace es, en esos lugares, colocar un sistema que se llama de malla de puesta a tierra, donde va a haber cables desnudos de cobre enterrados, que conforman justamente una cuadrícula que le llamamos sistema de malla. Algo mucho más simple en la puesta a tierra es vincular a través de un conductor a una jabalina, que es un electrodo de cobre, o bien pueden ser de acero revestidos en cobre. Y lo que hace esa jabalina es derivar directamente la corriente a tierra. Esos cables de puesta a tierra que nosotros utilizamos en las instalaciones, que son las subestaciones, que yo les dije que teníamos las puestas a tierra de protección o la puesta a tierra de servicio, se les realiza con cable desnudo, colocadas a una o varias jabalinas que me permitan alcanzar un determinado valor de puesta a tierra. Acá tienen algunos de los objetivos, que ya los hemos ido mencionando también, del sistema de puesta a tierra, y esto que tienen acá es un pequeño dibujito de lo que sería una malla de puesta a tierra. Esto está enterrado a una determinada profundidad, que se calcula, que eso es función del tipo de resistividad del terreno que se tenga y demás, de manera de que si ahí se produce algún tipo de descarga eléctrica, no se alcancen tensiones de paso y de contacto que superen a determinados valores, a un par de volts, 40, 50 volts. Entonces, todos mis sistemas, las puestas a tierra de los transformadores, las partes metálicas no sometidas a tensión, todos esos elementos deben ir puestos a tierra. Será a través de una jabalina, a través de una placa, puede llegar a ser algún caso, es un poco frecuente de ver, pero puede llegar a darse, o bien a través de una malla, como la que tienen indicada aquí. Esta malla, cada una de estas uniones que tienen acá, que forman la cuadrícula, van soldadas. Esas soldaduras son unas soldaduras bastante especiales, antes se hacían en caliente, ahora se hacen en frío, y lo que se busca en cada uno de estos puntos de unión es una vinculación íntima del elemento que compone esa malla, es decir, del cobre. Queda prácticamente, cuando nosotros se hacen con unas pinzas a presión, que tienen unas cuantas toneladas, que pueden presionar el conductor, de manera que lo que se logra es una soldadura, una unión íntima de esos elementos que están formando esa red. Muchas veces estas mallas también están reforzadas con puestas a tierra para mejorar, con jabalinas para mejorar la puesta a tierra. Y desde acá es donde vamos la clase que viene a comenzar a hablar. Vamos a hablar un poquito, desarrollar a lo mejor algunos de los aparatos que hoy mencionamos que utilizamos para protección, algunos interruptores y demás, cómo son en el nivel de media tensión o de alta tensión. Vamos a ver que un interruptor en general tiene varias funciones, es decir, puede actuar ante distintos tipos de fallas, y eso lo asocian a algunos elementos que son los encargados de censar. Bueno chicos, no sé si les queda algo más de todo lo que hemos hablado hoy. Yo, profe, tengo dos dudas. Dale. La primera era, o sea, con el tema, por ejemplo, las fallas ahí subterráneas, bueno, usted ya me explicó, pero si tuviéramos una falla en una línea aérea,
¿cómo se accede, digamos, a esa altura en los cables? A ver, nosotros cuando tenemos que operar las líneas aéreas, a ver, si hablamos de líneas aéreas en los niveles de media tensión o de alta tensión, bueno, hay equipamientos que nos permiten llegar, hay hidroelevadores que nos permiten llegar hasta la posición de trabajo y hacerlo de esa manera. Ya no lo hacemos más con escaleras y demás, que tuvo una historia bastante compleja antiguamente. Hoy día tenemos, yo no sé si cuando les mostraba el poste de madera, ahí les estaba mostrando, había un equipamiento trabajando, acá, fíjense. Esta es una grúa que tiene un hidroelevador y una doble barquilla. Entonces los operarios están aquí adentro, y este mando puede ser operado por un comando que esté en la base, o directamente puede estar en la barquilla para que este brazo se mueva y se acerque para trabajar en este lugar. Inclusive vienen unos mandos que son como un control remoto. Uno se puede bajar y operarlo directamente, y opera también la grúa. Esto es una grúa que tiene un doble fin. Yo acá puedo, en este caso está colocada la barquilla, y lo utilizo para hacer este montaje. Pero para plantar este poste, seguramente, no estaba puesta esta barquilla, hay puesto un gancho, y ese gancho me permite, a través de algún sistema de sujeción, levantar el poste para colocarlo en esa posición, y que no estén haciendo fuerza los operadores. Entonces, de esa manera yo puedo reparar las redes. El hecho que se corte una red aérea, un cable, vienen unos elementos que me sirven para hacer ese empalme, para hacer esa vinculación de dos elementos que se han cortado. Entonces, puede ser por presión o por torsión que yo logro la vinculación de esos dos conductores. Y si no, hay unos métodos para empalmar las hebras de los cables. Es bastante más complejo, ya casi no se utiliza, pero también se podría hacer. Y para atender esos conductores vienen unos aparejos que uno, cuando los tira, lo que hace es medir el nivel de tensión máximo que se puede tener y ajustar esa tensión a la tensión admisible que soporte ese conductor que estamos. ¿Esa era la pregunta? Sí. Y la segunda era porque, bueno, yo ayer justo se me cortó la comunicación con el práctico, pero creo que nos había mencionado que le iba a pasar usted las notas, o había tenido problemas para cargar las notas, ¿puede ser? No tengo idea, pero ya se los averiguo. Ya lo averiguo y pregunto qué pasó con las notas del práctico. Dijo que ya tiene las notas, pero no sabe cómo hacer para que las podamos ver nosotros. Le iba a preguntar a usted. Bueno, hay que cargarlas en la autogestión. Así que no sea un problema. Ya después le mando un mensajito al ingeniero y le pido que me las pase, o las cargo yo. Muchas gracias. Buenísimo. Yo le quería hacer una última pregunta con esto de los postes, de si hay alguna altura mínima que hay que respetar. Sí. A veces de estar viajando y ver en la ruta, por ahí los postes estaban puestos en alguna laguna o algo de eso, y como que quedaban en desnivel y después volvían a otra altura. Y no sé, ¿hay una altura mínima que se retiene? Sí, claro. La altura mínima, porque la altura mínima no es la del poste, la altura mínima es la del conductor. La altura mínima del conductor, y vos fíjate, donde está el poste teóricamente es el punto más alto. Después tenemos, en el vano que se llama, que es la distancia que hay entre dos postes, hay una flecha que se produce. La altura mínima va en la mitad del vano. ¿Está bien? Esa altura mínima en el nivel de media tensión, en zonas rurales, hablemos de líneas de 13.200 volts, es de 6 metros. En zonas urbanas es de 8,50 metros. Y en el nivel de baja tensión, ese nivel mínimo, esa altura mínima, es de 5,50 metros. Eso es en cuanto a las normas, que son las que me conozco de memoria, que hay acá en la provincia. Pero seguramente en otros lugares a lo mejor pueden ser distintas, pero siempre, para cada línea eléctrica, dependiendo del nivel de tensión, hay que buscar la norma que corresponde, y te vas a encontrar ahí con una altura mínima que tiene que tener, una altura es una altura mínima o una distancia mínima. Después hay distancias de seguridad. ¿Qué son las distancias de seguridad? ¿A cuánto yo me puedo acercar a esa línea cuando tengo que hacer algún tipo de trabajo sin que esa línea tenga que ser desenergizada? Entonces, por ejemplo, para una línea de media tensión, la distancia de seguridad, mirá,
te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es del orden de 3 metros. Yo no me puedo acercar a más de 3 metros. Si me tengo que acercar a más de 3 metros, sí o sí esa anilla la tengo que desenergizar. Buenísimo. Chicos, no sé si les quedó algo más. No, profe. Bueno, entonces, como les decía, la clase que viene vamos a continuar acá en lo que nos queda, en lo que son los aparatos de protección mayor, y vamos a hablar algo de tablets. Pero sigue toda esta mecánica que es bastante descriptiva, ¿no? O sea, todo esto es bastante, a ver, hay para leer y leer y leer y estudiar de esto. El objetivo no es ese con ustedes, simplemente que conozcan, que interpreten, que sepan qué elementos se utilizan, más o menos qué funciones cumplen cada uno. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo jueves, al mismo horario. Y bueno, y si están estudiando, si han tenido la posibilidad de avanzar el estudio y tienen algunas dudas sobre los temas que van a entrar en el segundo parcial, alguna cuestión, vayan agendándolas. Así cuando empezamos la clase que viene, antes de empezar a ver estos temas, charlamos y despejamos las dudas para el parcial que vamos a tener el siguiente. ¿Está? Perfecto. Y bueno, ya Dale, me profe. pongo en contacto con el ingeniero Luna para ver el tema de las notas, que se las cargue él, o bueno, si las tengo que cargar yo, se las cargo yo, no hay ningún problema. Así disponen de esa. Bueno, ¿Está? gracias. ¿Listo? Abrazo grande, cuídense mucho, los veo la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego, Chau, chau. saludos.